Hola a todos. Eh, en este momento voy a hacer mi presentación de mi tema de investigación. El tema titula La narconovela y el consumo en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Eh, la pregunta de investigación que yo estoy trabajando es ¿cómo influyen las narconovelas colombianas en el consumo de televisión en los estudiantes de sexto a décimo semestre de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la UTP? Esta idea, ¿cómo nace? Eh, yo aproximadamente cuando estaba en sexto semestre empecé a ver un fenómeno que era muy recurrente en todos los compañeros de la carrera de licenciatura en comunicación, y era como de alguna manera la apatía o la selección detallada que hacían de los contenidos que ahora veían por televisión, y justamente esa selección se hacía después de haber visto materias audiovisuales como cine, radio, prensa, donde más o menos se nos enseñaba un poco como la, el significado de algunos símbolos o la manera o las razones por las cuales se hacían ciertos contenidos, y sobre todo lo que eso envolvía pues para la resignificación de las cosas, pero sobre todo también como manera simplemente de consumismo. Entonces, como siento yo y pienso que a manera de, como un resultado de ese tipo de materias, la gente ya era como un poco más seleccionadora de los contenidos que veía, ¿no? Entonces sentí que ya las personas después de esas materias ya no tenían como tanto apego a la televisión, inclusive ya la televisión pasaba a ser como algo muy de la población de educación media, ¿no? Como que eso ya no hace parte de los ámbitos universitarios, donde obviamente pues se tiene una ideología bastante marcada respecto al comercio, ¿no? Al consumismo, a las producciones específicamente de RCN y Caracol. Ah, bueno, yo quiero desarrollar entonces lo que es parte de mi investigación. Yo empecé a desarrollar la primera categoría conceptual, que es la que tiene que ver con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Específicamente la categoría la llamé ah, la experiencia universitaria, ¿no? Quise trabajarla de esa forma porque siento que la vida universitaria o la universidad o el estudiante universitario, eh, en realidad cuando pasa por la universidad no pasa como un lugar, ¿cierto? Como que eh, no es un lugar al que él asiste a clases, sino que es una etapa de la vida en la cual él participa, en la cual él se desenvuelve. Entonces como que la experiencia universitaria, el estar enfocado o en medio de un mundo donde tiene al alcance tanto conocimiento, pero a la vez tanta interacción con otras mentes, con otras personalidades, diferencia mucho la manera en cómo recibimos y recibimos todo tipo de información, específicamente en este caso pues la que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces por eso quiero en este momento desarrollar un poco esa primera categoría conceptual. Yo tengo dos autores, tres autores, eh, donde uno de ellos se llama Sandra Caril. Ella dice que para entender de alguna manera lo que es la experiencia universitaria hay que preguntarse, según ella, desde el texto de Kant, cuando él hablaba sobre qué es la ilustración, que la ilustración pues fue una etapa también de la historia en el cual pues fue la historia, la era de las luces, ¿no? La era de tanta conocimiento, de tanto nuevo alcance científico y de todo índole que pues surgió en ese tiempo del siglo XVIII. Entonces él como que hizo un ejercicio consciente del tiempo en el que estaba viviendo, y él se hacía preguntas, por ejemplo, como ¿qué pasa hoy? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Y qué es este ahora dentro del cual estamos unos y otros? ¿Y qué define este momento en el que yo estoy escribiendo? ¿No? ¿Qué define este momento en el que yo estoy siendo consciente? En ese sentido, esas son unas preguntas también caben para nuestra investigación. ¿Qué es la vida universitaria? ¿Qué es estar aquí? ¿Qué es cuando yo estoy en un salón de clases? ¿Qué es disfrutar? ¿Qué es ser consciente del estar aquí con otros compañeros enfrente de un profesor? La vida universitaria tiene que preguntarse el ahora y el que está pasando ahora con otras personas en un ambiente específico. También, ella también dice que es necesario definir la condición de estudiante como una experiencia juvenil. Si bien es cierto, pues no todo el que es joven es universitario,
y pues no todo universitario es joven, pero ella también dice que el estudiante es un joven que se aleja más o menos de su familia, ¿no? Es en esa característica de joven, no solamente aquellas personas que son adultas, ¿no? Que ya trabajan y que van a la universidad a estudiar y tienen su vida común y corriente con su familia y todo lo que lo rodea en su casa, sino que es un tipo de persona que de alguna manera en esa vida universitaria se aleja de las demás personas, no tanto porque quiera, sino porque ahora esa persona joven dice que se está sometiendo a una serie de condiciones de alojamiento, ¿no? Pues por lo menos que viven alejados de la universidad, sino que también adopta unas opciones de vida, unas ideologías, unas políticas. Y cuanto más masificada, más mezclada está la vida universitaria, todo lo que conlleva la universidad, mientras más hayan elementos dentro de esa experiencia universitaria, dice que van a ser más diversificados los estilos de vida. También ella define que en la experiencia universitaria, en la vida universitaria, hay una conjugación de imaginarios culturales, tradiciones, ideas, ya ahora pensamos tantos de maneras diferentes, ¿no? También se conjugan un poco de ciclos históricos. La experiencia universitaria no es solamente una etapa de 5 años, de lo que normalmente dura una vida universitaria profesional, sino que también es una conjugación de historias, ¿no? Ahí se conjugan los pasados, ¿no? Los futuros, los deseos de las personas, los presentes. Entonces también la experiencia universitaria tiene que ver como con esos tiempos. Bien, hay otro autor que se llama, bueno, ya lo he citado, Michel Foucault, que habla sobre la ilustración, un teórico muy citado en la licenciatura. También dice que la experiencia está atravesada por una mezcla de tejidos sociales, generacionales, eh, culturales, pero también de ámbito, yo lo copié por acá, espera un momento, de clases específicas económicamente acomodadas. Entonces, anteriormente la universidad estaba sesgada y obviamente un poco dirigida a las personas que económicamente estaban cómodas para pagar una universidad. Hoy en día en la experiencia universitaria se puede encontrar eh, esa mezcla de tantos entes sociales, económicos, hay de todo, ¿no? Uno puede encontrar de todo. La experiencia universitaria también se define entonces como esa eh, una experiencia atravesada por una mezcla de tejidos de todo tipo de índoles. También la experiencia universitaria se está atravesada por una serie de ofertas académicas que hoy en día ya se tienen. Es decir, no solamente ya no es aquella persona que pueda estudiar en una universidad, sino también que esa persona ya no es necesario estudiar algunas carreras específicas, como normalmente siempre a lo largo de la historia se entendieron las materias de las carreras de ciencias duras, ¿no? Matemáticas, físicas, químicas, sino que también ya hay una serie de ofertas académicas que se salen del ámbito tradicionalmente aceptable en las universidades y ya hay institutos tecnológicos, institutos profesionales, no necesariamente con la calidad o el estatus de universidad. Y con eso quiero terminar. Ella propone 3 miradas desde las cuales podemos entender la experiencia universitaria. La primera es la identificación de distintas historias sobre los estudiantes universitarios. Es decir, que para entender la vida universitaria tenemos que entender el estereotipo histórico que se ha creado alrededor del estudiante universitario. Y pues, ¿cuál es ese? El estudiante que viste un poco desorganizado, ¿no? Que no importa su forma de vestir, su forma de verse físicamente, es un universitario que tiene unas maneras de pensar, tiene unas maneras de actuar, tiene una ideología ya puntual respecto al Estado, respecto a la sociedad. El estudiante universitario es el que va y tira piedras, es el que aquel cierto revolucionario. Entonces, para entender la vida universitaria hay que entender primero eso. Ella lo menciona como la identificación de distintas historias sobre los estudiantes universitarios. Lo segundo, ella también lo menciona sobre la análisis sobre algunos datos sobre la situación estudiantil. Entonces, por ejemplo, para entender la vida universitaria hay que entender, por ejemplo, cuánto dinero los estados invierten en la educación superior. Entonces uno puede mirar la experiencia universitaria como una vida carente, ¿no? De recursos, carente de oportunidades, carente de tantas cosas. Esa es otra mirada. Y la tercera mirada que ella hace es cuando dice, em,
Ya la encuentro. La tercera mirada tiene que ver con la exploración de las historias de vida de los estudiantes. Es decir, cuando uno tiene una concepción de un estudiante universitario, pero va a indagar sobre su vida, sobre su experiencia, sobre las historias que ha vivido en la universidad, uno se puede entender que ya no es un estereotipo, sino que es una persona que siente, una persona que se humaniza, es una persona que a la vez aporta, digamos, una mirada respecto a la universidad, respecto a los espacios, respecto a los compañeros, respecto a lo que piensa el profesor. eh, entonces ya deja de ser como un estereotipo de estudiante que solamente está en la universidad, pues, no sé, aprovechando los espacios, fumando, rayando, digamos, como que las paredes de la universidad. Ya se humaniza un poco más eso. Esa es como la presentación, una pequeña presentación. En el grupo de Facebook yo estaré subiendo también, digamos, esta parte que les he hablado como marco teórico. Y pues nada, ya nos volveremos a ver. Muchas gracias.